Mi esposa bromeó en árabe durante la cena familiar. Sonreí cortésmente. Luego le respondí en perfecto árabe. Su familia guardó silencio. Así que ahí estaba yo, sentada a la mesa de la familia Al-Sayid como una especie de animal exótico de zoológico que se hubiera adentrado por error en el hábitat equivocado. Y déjenme decirles, la ironía no me pasó desapercibida. 12 personas, sí, 12 seres humanos enteros, charlaban a mi alrededor en árabe a toda velocidad, sus voces subiendo y bajando como una especie de sinfonía lingüística a la que, por lo visto, no me habían invitado a dirigir. Mi tenedor se balanceaba torpemente sobre un plato de cordero en perfecto estado que se enfriaba por segundos, mientras todos a mi alrededor reían como si estuvieran viendo el monólogo cómico más gracioso jamás grabado. Y el remate era, bueno, yo, el marido estadounidense invisible, el tipo que se casó con esta farsa sin leer la letra pequeña. Mi esposa, Leila, la hermosa, brillante y licenciada por Oxford Leila, estaba sentada a mi lado con una dulce sonrisita dibujada en su rostro. Una sonrisa capaz de vender hielo a los esquimales o de convencer a cualquiera de que soportar semejante tortura lingüística era una muestra de amor y compromiso. Me estaba traduciendo, pobrecita, y con traducir me refiero a que me estaba dando la versión edulcorada, apta para todos los públicos, de la crítica mordaz que se estaba llevando a cabo a mi costa. Sus dotes de interpretación eran, digamos, creativas y selectivas. Una edición tan selectiva que haría sentir orgulloso a cualquier productor de Hollywood. Te preguntan si te gusta la comida, decía, con esa voz cargada de falsa dulzura que debió haberme alertado hace 2 años. Claro que sí, Leila, claro que sí, porque lo que en realidad querían decir, y vaya que lo sabía, era más bien que me estaban preguntando si era lo suficientemente hogareña como para preparar café sin quemarla cocina o si Leila necesitaba tenerme a raya para evitar cualquier desastre doméstico. Pero bueno, ¿a quién le importa? A mí no, sentada aquí con mi sonrisa americana y mi paciencia americana, fingiendo que no entendía ni una sola palabra de lo que decían. Sonreí cortésmente, esa sonrisa que había perfeccionado a lo largo de años de reuniones corporativas y tratos con clientes difíciles. La sonrisa que decía, claro, adelante, búrlense del marido extranjero, esto será muy divertido cuando las tornas se inviertan, y créanme, se invertirán. Era la sonrisa de un hombre que sabía algo que nadie más en la sala sabía. Y déjenme decirles, ese conocimiento me carcomía por dentro como una pistola cargada, esperando el momento preciso para disparar. Todos en esa mesa creían conocerme a la perfección. El yerno estadounidense despistado que no distinguía entre hola y griega, tus zapatos son feos en árabe. El tipo al que había que explicarle todo como si fuera un Golden Retriever intentando comprender la física cuántica. El marido extranjero, que era simpático, sí, pero claramente perdido en ese mundo de dinámicas familiares y expectativas culturales de Oriente Medio que se remontaban a generaciones. Probablemente tenían un chat familiar en algún sitio, porque claro que sí. Cada familia árabe tiene un grupo de WhatsApp con unos 50 miembros, donde hablan de mí como si fuera un experimento científico. Después de 47 semanas estudiando al marido estadounidense, todavía no ha aprendido a quitarse los zapatos en la puerta sin que se lo recuerden. Lo que no sabían, y vaya, esto era lo que casi hacía que valiera la pena aguantar esas cenas, es que yo hablaba árabe mejor que la mitad de los comensales. No se trataba del árabe básico para turistas, ni del árabe para preguntar dónde está el baño o cuánto cuesta algo, sino del árabe auténtico, fluido y profesional que había estado usando durante 6 años en Dubái gestionando contratos corporativos para una empresa que, de conocerla, se quedaría boquiabierta. 6 años negociando acuerdos, dirigiendo equipos, desenvolviéndome en el complejo mundo de la cultura empresarial de Oriente Medio, donde lo que dices es tan importante como cómo y cuándo lo dices. 6 años aprendiendo no solo el idioma, sino también el subtexto, las implicaciones, el sutil arte de leer entre líneas en una cultura que prácticamente lo inventó. Pero al parecer, mi currículum no había llegado al grupo familiar de WhatsApp. Increíble, lo sé. Quizás se perdió en la traducción junto con el respeto que Leila me tenía, o su honestidad, o cualquier otra cosa que parecía haberse esfumado entre el día de nuestra boda y este momento, viendo a la prima segunda de su madre, ¿o era la prima segunda de su tía? Había perdido la noción del árbol genealógico, que tenía más ramas que una secuoya de California, gesticulando animadamente mientras explicaba algo que sin duda incluía la palabra para simple o simplón,
que ya había escuchado unas 17 veces esta noche. Esta noche tomé una decisión. Iba a quedarme callada. Iba a sentarme aquí, sonreír con mi sonrisa americana, comerme el cordero que ya estaba oficialmente a temperatura ambiente y dejar que pensaran que se salían con la suya. Iba a ser la mejor audiencia del mundo para su monólogo sobre el marido extranjero torpe que no podía encontrar la salida de una bolsa de papel sin GPS y traductor. Iba a sentir, sonreír y fingir que cada insulto me pasaba por alto como un avión de papel en un huracán. Por ahora, porque así son las cosas con los secretos. Solo son divertidas cuando sabes exactamente cuándo las vas a revelar. Y yo estaba guardando esta revelación en particular para el momento perfecto. Ese tipo de momento que haría que toda esta velada de sutil humillación valiera la pena cada segundo. Era como un jugador de póker sentado sobre una escalera real, viendo como todos los demás en la mesa apostaban fuerte a sus parejas y escaleras, completamente ajeno al hecho de que estaba a punto de ganar. Layla me apretó la mano por debajo de la mesa, probablemente pensando que me apoyaba, probablemente pensando que le agradecía sus traducciones y su presencia a mi lado en este mar de conversación, en árabe. Me repuse porque no soy un monstruo y también porque mantener las apariencias era importante. Dejé que pensara que yo era el marido agradecido y algo confundido que necesitaba que ella se desenvolviera en este mundo grande y aterrador de la dinámica familiar. Dejé que pensara que me estaba protegiendo de algo, cuando en realidad, yo la estaba protegiendo de la vergüenza que se avecinaba como un tren de carga sin frenos. El cordero estaba bastante bueno, la verdad, ahora que por fin lo había probado. Perfectamente sazonado, tierno, en su punto. Lástima que no pudiera disfrutarlo mientras el tío, quienquiera que fuese, sentado al otro lado de la mesa, les explicaba a todos que los estadounidenses no entienden de comida de verdad. Comemos hamburguesas y creemos que el ketchup es una verdura. Bueno, en realidad no le faltaba razón con lo del ketchup. El Congreso intentó clasificarlo como verdura durante la época de Reagan, lo cual fue a la vez hilarante y deprimente. Pero aún así, qué descaro el de este hombre al insultar la gastronomía estadounidense mientras yo, literalmente, comía la comida de su familia y fingía ser demasiado tonta para entender el insulto. Eso sí que requirió talento. Eso sí que requirió entrega total al papel. Esta noche he aprendido muchísimo. No sobre la cultura árabe. Eso ya lo sabía al dedillo. No se trataba de dinámicas familiares. Dubái me había enseñado todo lo que necesitaba saber sobre eso. No, estaba aprendiendo lo poco que me respetaba mi esposa, como su familia me veía como una especie de proyecto de caridad y lo dulce que sería la venganza cuando, finalmente decidiera quitarme la máscara y mostrarles con quién habían estado tratando todo este tiempo. Pero eso vendría después. Ahora mismo, tenía que terminar el cordero y catalogar mentalmente los insultos para futuras referencias. La noche era joven y el espectáculo apenas comenzaba. Ahora, con la perspectiva que da el paso del tiempo y una buena dosis de ¿en qué demonios estaba pensando?, puedo señalar el momento exacto en que debía haber sabido que todo esto iba a ser mucho más complicado de lo que había previsto. Fue hace 2 años, en una conferencia en Londres a la que me enviaron para representar a mi empresa en un simposio tremendamente aburrido sobre regulaciones del comercio internacional. El típico evento donde todo el mundo lleva trajes caros y finge preocuparse por las estructuras arancelarias, cuando en realidad solo se dedica a hacer contactos y beber café a precio desorbitado. Fue entonces cuando Layla irrumpió en mi vida como un torbellino con tacones de diseñador, y sinceramente, no tenía ninguna oportunidad. Era brillante de una forma tan natural que nos hace sentir a los simples mortales que funcionamos con medio cerebro. MBA por Oxford. No se trataba de cualquier MBA, sino de Oxford, algo que mencionó en los primeros 15 minutos de conocerme, junto con su tesis sobre mercados emergentes en Oriente Medio y su dominio de 4 idiomas. Era serena, elocuente, con un humor ingenioso que me invitaba a seguirle el juego, y tenía una sonrisa capaz de negociar tratados de paz si la dirigía a las personas adecuadas. Quedé prendado. Estaba perdido. Era de esos que ven a una mujer hermosa e inmediatamente empiezan a planear la boda en su cabeza, lo cual, en retrospectiva, probablemente fue mi primer error. Lo que Layla convenientemente olvidó mencionar durante nuestro romance fugaz, y déjenme decirles que fue un verdadero torbellino, de esos que te llevan de casa en casa, fue que su árbol genealógico tenía más títulos que toda la Biblioteca Real Británica.
Me refiero a un linaje impresionante, de esos contactos familiares que llaman la atención en ciertos círculos. Su abuelo había sido diplomático, embajador o algo igual de relevante, con mucha asistencia a cenas formales y relevancia internacional. Su abuela provenía de una familia adinerada de abolengo, de esas que no presumen de ello porque todo el mundo ya lo sabe. Había tíos que poseían cosas, en plural, y primos que las administraban, también en plural. En el sentido general, el apellido Al-Sayid abría puertas que la gente común ni siquiera sabía que existían. ¿Yo? Yo era el marido extranjero amable, que en árabe significa una distracción pasajera con la que todos nos mostramos educados hasta que pase esta etapa. Yo era el tipo que, de alguna manera, había convencido a su hija de casarse fuera del círculo cuidadosamente seleccionado de pretendientes adecuados, quienes probablemente tenían sus propios árboles genealógicos impresionantes y podían rastrear su linaje hasta alguien que alguna vez hizo algo importante en algún lugar. Yo era el estadounidense intruso, el forastero, el que no encajaba del todo, pero a quien Laila, al parecer, había decidido que valía la pena el drama familiar. Su padre, Karen, dirigía un imperio de la construcción con proyectos en 3 continentes y ganaba en un trimestre más dinero del que yo probablemente vería en toda mi vida. Era el tipo de hombre que usaba relojes caros y hablaba con esa forma pausada y cuidadosa, propia de la gente poderosa acostumbrada a que sus palabras tengan peso. Me miraba como si yo fuera un enigma sin resolver, como si esperara que yo revelara algún fallo fatal que justificara su escepticismo inicial sobre todo este asunto. Cada apretón de manos era una prueba. Cada conversación, una entrevista de trabajo que no sabía si iba a superar. Su madre, Samira, no solo se encargaba de la casa. También dirigía la vida de todos los demás, con una eficiencia y precisión que harían palidecer de envidia a cualquier general. Estaba al tanto de todo, opinaba sobre cualquier tema, desde cómo poner la mesa hasta las trayectorias profesionales más adecuadas, y con una simple ceja alzada podía comunicar más que la mayoría con un discurso entero. Cuando Samira me miró, casi podía ver cómo hacía cálculos mentales. Marido extranjero más hija con un MBA de Oxford igual a decisiones de vida cuestionables que dejan en mal lugar mi forma de criar a mis hijos. Era educada, sí, pero se trataba de esa clase particular de cortesía de Oriente Medio que, en realidad, no es más que una forma socialmente aceptable de juzgar. Y luego estaban los hermanos, Omar y Rafik, 2 escépticos profesionales que, al parecer, se habían autoproclamado guardianes de la felicidad y la dignidad de su hermana. Omar era el mayor, ya trabajaba en la empresa familiar, y claramente, lo estaban preparando para heredar el imperio algún día, lo que le confería un aire de engreimiento que resultaba a la vez impresionante e increíblemente irritante. Rafik aún estudiaba en la universidad algo relacionado con las finanzas, tema del que le encantaba hablar largo y tendido con cualquiera que quisiera escucharlo. Y había perfeccionado el arte de la mirada desdeñosa, esa mirada que dice, soy más joven que tú, pero aún así estoy convencido de que soy más listo. Juntos, formaron un frente unido de por qué Leila se casó con alguien de menor estatus. Una energía que impregnaba cada reunión familiar como una niebla incómoda. Cada cena se sentía como una reunión de directorio donde yo no estaba en la agenda, pero de alguna manera seguía siendo el tema principal de conversación. Había indirectas sutiles sobre la cultura estadounidense, porque aparentemente todos los estadounidenses son iguales y todos comemos solo comida rápida mientras vemos reality shows y, en general, somos incultos. Me hacían preguntas incisivas sobre mi carrera, diseñadas para resaltar lo mucho menos impresionante que era mi trabajo comparado con la construcción del imperio, en la que se encontraban los hombres de Al-Sayid. Me comparaban con los yernos de otras personas, médicos, ingenieros o provenientes de familias que Samira aprobaba, como pequeñas minas terrestres disfrazadas de observaciones casuales. El marido de Mariam acaba de abrir su 3ª clínica, decía Samira, como si comentara el tiempo, pero en realidad quería decir, ¿por qué no te casaste con un médico como tu prima? Oí que el marido de Yasmin acaba de cerrar un gran trato con una empresa europea. Mencionaba Karen casualmente, lo que se traducía en, tu marido parece simpático, pero, ¿a qué se dedica exactamente? La presión era constante pero sutil, de esas que se te meten bajo la piel poco a poco, como el agua que gotea sobre la piedra, desgastándote con el tiempo hasta que empiezas a dudar de ti mismo. ¿Era lo suficientemente bueno? ¿Tenía el éxito suficiente? ¿Era lo suficientemente árabe? Fuera lo que fuese.
La respuesta, según el consenso tácito en esas cenas familiares, probablemente era no en todos los sentidos. Pero lo bueno de ser subestimado es que se convierte en tu superpoder si sabes cómo usarlo. Lo aprendí en el mundo de los negocios, en Dubái, donde ser estadounidense en un mercado de Oriente Medio significaba que la gente se formaba una opinión sobre ti antes incluso de que abrieras la boca. Podías ofenderte y luchar contra esas suposiciones a diario, agotándote en una batalla que nunca ganarías del todo, o podías sacarles provecho. Dejar que la gente pensara que eras un extranjero despistado más. Deja que subestimen tu inteligencia, tu conocimiento cultural, tus habilidades lingüísticas. Y entonces, cuando llegara el momento oportuno, cuando la situación fuera lo suficientemente tensa, podrías darles la vuelta a la tortilla y ver cómo cambiaban sus caras. Así que siempre tenía mi sentido del humor a mano. Era mi escudo y mi espada. Lo que me mantenía cuerda durante todas las cenas familiares, las críticas apenas disimuladas y esos momentos en los que sentía que me estaban evaluando para un puesto para el que ya me habían contratado. Si estás demasiado ocupado riendo, no te puedes ofender, ¿verdad? Esa era mi filosofía. Cada comentario despectivo, cada mirada escéptica, cada conversación en árabe que creían que no podía entender, lo catalogaba todo con una sonrisa, convirtiéndolo en material para el número cómico que era mi vida, protagonizado por mí como el desvalido subestimado que jugaba una partida mucho más larga de lo que nadie imaginaba. El restaurante rosa de Damasco brillaba como si alguien hubiera cogido una tarta nupcial, la hubiera cubierto de pan de oro y hubiera decidido servir dentro una cocina fusión de Oriente Medio a precios exorbitantes. Hablo de lámparas de araña que probablemente costaron más que mi primer coche, suelos de mármol tan pulidos que podías ver tu reflejo contemplando tus decisiones vitales, y mesas con más tenedores de los que cualquier persona razonable debería necesitar para una sola comida. Esto no era una simple cena. Era todo un espectáculo, una declaración de intenciones, de esos sitios donde uno sabe que la cuenta va a hacer llorar a la tarjeta de crédito incluso antes de sentarse. Y claro, como yerno extranjero que intentaba demostrar que era digno del apellido al-Sayid, ¿adivinen quién tenía que pagar? Un servidor, el estadounidense con la cartera aparentemente infinita. El camarero, vestido con un uniforme que de alguna manera resultaba más formal que la mayoría de los trajes de boda, se acercó con una reverencia propia de ceremonias religiosas para servir el vino. Vino tinto. Vino caro. Vino que en realidad aún no podía beber, porque seguíamos en esa incómoda fase de aperitivos donde probarlos sería socialmente prematuro, pero que se suponía que debía pagar porque así funcionaban estas cenas familiares. Vi cómo el líquido Burdeos intenso llenaba las copas de todos y calculé mentalmente cuánto me costaba solo esa botella. En algún lugar, mi cuenta bancaria estaba sufriendo. Pero bueno, al menos me estaba ganando la aceptación de la familia, ¿no? ¿Verdad? Las conversaciones fluían alrededor de la mesa en árabe, musicales, agudas y con ese lenguaje en clave que siempre tienen las conversaciones familiares cuando hay alguien de fuera. Fluían como el agua, subiendo y bajando entre risas, pausas dramáticas y esos momentos en que todos hablan a la vez, porque en las familias de Oriente Medio no se respetan los turnos de palabra. Era hermoso, la verdad, desde un punto de vista antropológico. Si no hubiera sido el tema de la mitad de la conversación, quizá la habría disfrutado. En cambio, me quedé allí sentada con mi sonrisa estadounidense educada, mi copa de vino intacta y mi creciente colección de notas mentales sobre exactamente lo que decía cada uno. La prima de Leila. Creo que se llamaba Nadia, o quizá Noor. La verdad es que tenía tantos primos que perdí la cuenta por ahí del 15º. El primo se inclinó sobre la mesa con una expresión preocupada que no engañaba a nadie. Parece confundido, dijo en árabe, como si yo fuera un perrito perdido que se hubiera metido en el restaurante equivocado. Su tono tenía esa cualidad de falsa compasión que usan las mujeres cuando pretenden ser amables, pero en realidad son unas arpías. Su tía, la hermana de Samira, cuyo nombre definitivamente debería recordar, pero que se me había olvidado por completo porque mi cerebro solo podía procesar tanta información sobre la familia al-Sayid a la vez, asintió. Sonríe como si no entendiera, añadió, y juro por Dios que una leve sonrisa se dibujó en la comisura de sus labios, como si disfrutara demasiado de esa observación. Es tierno, de verdad, como un niño en una fiesta de adultos. Sonreí aún más, porque ¿qué otra cosa iba a hacer? ¿Volcar la mesa?
¿Empezar a hablar en árabe y arruinar la sorpresa que había estado preparando con tanto esmero durante semanas? No, yo era una profesional. Tenía un plan. También tenía un plan: añadir a esas dos mujeres a mi lista mental de personas que pronto se sentirían realmente estúpidas. Pero eso no viene al caso. La mesa soltó una risita, esa risita educada y cómplice que surge cuando todos entienden la broma menos una persona. Y esa persona está sentada justo ahí fingiendo no darse cuenta. El tío Mahmoud, que ya se había tomado 3 copas de vino y estaba a punto de la cuarta, hizo un comentario sobre los estadounidenses y su incapacidad para mantener una conversación real, lo cual fue irónico viniendo de un tipo que había pasado los últimos 20 minutos hablando de su nuevo Mercedes, y de cómo los asientos de cuero eran importados de Alemania, como si eso fuera a impresionar a alguien. Pero entonces Leila pronunció la frase que se convertiría en leyenda familiar, la frase que resonaría en mi cabeza durante cada proceso de divorcio, cada llamada telefónica furiosa y ese momento de reivindicación que se avecinaba. Se volvió hacia su madre, hablando en ese árabe perfecto y sin acento con el que había crecido, esa fluidez que se adquiere en un hogar donde el idioma no solo se habla, sino que se vive, y dijo con una risita que pretendía ser cariñosa pero que sonaba condescendiente: es dulce, pero sencillo. Tienes que explicárselo poco a poco, como si hablaras con alguien que nunca ha salido de su pueblo. Dulce pero sencillo. Piensa en ello un momento. Mi esposa, la mujer con la que me casé, la mujer por la que me mudé de país, la mujer que se suponía que sería mi compañera en esta vida que estábamos construyendo juntos, me acababa de llamar simple. Delante de toda su familia, en un restaurante donde yo pagaba la cuenta, mientras yo estaba sentado allí, entendiendo cada palabra, incluyendo la insinuación de que yo era una especie de caso de caridad intelectual al que ella había acogido, como proyecto de desarrollo personal. La mesa estalló en carcajadas. Me refiero a carcajadas de verdad, de esas que hacen que la gente se seque las lágrimas y golpee la mesa para enfatizar. Omar casi se atragantó con el cordero, Rafik sonreía como si le hubiera tocado la lotería, e incluso Kareem, el estoico y serio Kareem, tenía una expresión divertida que sugería que había estado pensando lo mismo, pero era demasiado educado para decirlo en voz alta. Los primos intercambiaban miradas que decían: por fin alguien lo ha dicho. Y las tías asentían como si Leila acabara de expresar lo que todas habían estado pensando durante 2 años. Me ardían las orejas. Sentí como el calor me subía por la nuca, esa manifestación física de ira y vergüenza que ningún entrenamiento corporativo ni adaptación cultural podía suprimir por completo. Apreté la mandíbula. Mis manos, apoyadas con naturalidad sobre la mesa, ansiaban cerrarse en puños. Todos mis instintos me gritaban que me levantara, que me defendiera, que explicara lo compleja que era, cuántos idiomas hablaba y cuántos negocios había cerrado mientras todos me juzgaban. Pero no lo hice. En vez de eso, levanté mi copa de vino, ese vino caro que estaba pagando, y sonreí. Sonreí como quien sabe algo que nadie más sabe, como un jugador de póker que mira sus cartas y se da cuenta de que tiene la mano ganadora. Sonreí como quien está a punto de dar un giro inesperado a esta cena infernal. A mi familia, dije con voz perfectamente agradable, perfectamente tranquila, con el tono perfecto para sonar como alguien feliz de estar incluido. Hice sonar mi copa contra la de Leila, contra la de su madre, mirando a los ojos a cada persona en la mesa como si brindara por nuestra maravillosa unión, y no como si estuviera planeando mentalmente la revelación más satisfactoria de mi vida. Bebieron, riéndose aún de aquel marido americano ingenuo al que había que explicarle las cosas despacio. No tenían ni idea, ni la más remota idea. Estaban tan absortos en su broma, tan seguros de su superioridad, tan convencidos de que me habían calado y me habían archivado en la caja de buena, pero no lo suficientemente buena. Por fin, después de tanta espera, tomé un sorbo de vino y lo dejé reposar un instante en mi lengua. Era un buen vino, un vino caro, de esos que se supone que maridan a la perfección con el cordero y la humillación. Lo saboreé. Saboreé el momento. Saboreé la certeza de que esta noche, justo aquí, en este restaurante reluciente con sus estúpidas lámparas de araña y sus suposiciones aún más estúpidas, la función de subtítulos estaba a punto de activarse. Y cuando sucedió, esta familia iba a aprender una lección muy importante sobre subestimar al sencillo marido estadounidense. La broma del siglo estaba a punto de convertirse en la revelación del siglo, y yo tenía un asiento en primera fila para presenciarlo todo.
En mi cabeza, traducía cada palabra como si fuera una especie de subtituladora humana, de esas que no se pierden ni un detalle, ni un matiz, ni un insulto particularmente cruel disfrazado de observación casual. Años de reuniones de negocios en Dubái me habían hecho hablar árabe con fluidez. No solo conversacional, no solo lo suficiente para defenderme, sino realmente, genuinamente, impresionantemente fluido en ese tipo de árabe que a veces hacía que los nativos olvidaran que no era uno de ellos. Podía captar modismos, entender dialectos regionales, percibir las sutiles diferencias entre el habla formal e informal, y lo más importante, podía oír exactamente lo que la gente realmente decía, más allá de lo que fingían decir. Era como tener un superpoder, solo que en vez de volar o disparar láseres por los ojos, podía entender cuando mi suegra me llamaba inútil de 3 maneras distintas mientras sonreía y me ofrecía más hummus. Pero esta noche no solo traducía. Llevaba la cuenta. Lo documentaba todo. Creaba un resumen mental de cada insulto, cada comentario despectivo, cada momento de falta de respeto casual que podría revivir más tarde cuando el karma finalmente llegara a esta fiesta, con un retraso elegante pero devastadoramente efectivo. Me recosté en la silla, intentando parecer relajada y ajena a todo, mientras por dentro comentaba como una narradora deportiva las Olimpiadas de la disfunción familiar. Y entonces llegó Omar con su primer comentario sobre la ética laboral estadounidense. Mientras observaba al hermano mayor de Laila gesticular con el tenedor, le explicaba a su primo que los estadounidenses salían del trabajo a las 5 de la tarde como si huyeran de un edificio en llamas, a diferencia de los empresarios serios que entienden que el éxito exige sacrificio. Interpretación floja. Ángulo predecible. Le doy un 4 sobre 10 por originalidad, pero puntos por los gestos seguros con las manos. Realmente lo transmite con esos gestos. Samira intervino a continuación, como era de esperar, pasando con fluidez del comentario de Omar a su propia y magistral muestra de arte pasivo-agresivo. Mencionó, con tanta naturalidad como si comentara el tiempo, que el yerno de su amiga Ali acababa de ser ascendido a vicepresidente senior en un banco internacional, y que era maravilloso, y que le enorgullecía ver a jóvenes tomarse en serio sus carreras y esforzarse al máximo. La insinuación flotaba en el aire como un perfume caro, a diferencia de algunas personas en esta mesa cuyos nombres no mencionaré, pero que sin duda están aquí pagando el vino de todos. Samira con su gesto pasivo-agresivo. Continué con mi comentario deportivo interno, imitando a todos los comentaristas de ESPN que había escuchado. ¡Qué técnica tan hermosa! ¡Qué ejecución perfecta! Ni siquiera me mira mientras lo hace. 10 puntos para la suegra. Los jueces están furiosos. Ese tipo de insulto va a doler durante horas. Rafik intervino diciendo que me había explicado las criptomonedas 3 veces el mes pasado y que yo seguía sin entender nada. Lo cual era graciosísimo teniendo en cuenta que me hacía el tonto a propósito porque verlo explicarme la tecnología blockchain con aires de superioridad, equivocándose en la mitad de los detalles, era más entretenido que cualquier serie de Netflix que hubiera visto. El chico tenía confianza, eso sí. Una confianza totalmente desmedida, pero confianza al fin y al cabo. Rafik intenta justificar su superioridad tecnológica. Yo lo narré. Una decisión arriesgada para alguien que todavía le pide a su madre que le lave la ropa. La opinión pública está dividida. Algunos aprecian la audacia, otros cuestionan si debería criticar a otros por lo que tiene. Laila me tomó la mano por debajo de la mesa, entrelazando sus dedos con los míos en lo que probablemente pretendía ser un gesto de cariño, solidaridad o lo que sea que hagan las parejas cuando muestran unidad al mundo. Pero no éramos un frente unido. Apenas estábamos en el mismo equipo. Su mano estaba fría, o quizá la mía estaba caliente por la rabia y la diversión reprimidas que luchaban en mi sistema nervioso. Su falso afecto se desprendía de su tacto como jarabe, dulce, pegajoso, artificial, de esos que parecen agradables hasta que te das cuenta de que son solo azúcar sin sustancia. ¿Estás bien, cariño? Me susurró en inglés, acercándose lo suficiente para que su familia no la oyera, pero no tanto como para que pareciera que estábamos teniendo una conversación privada que pudiera excluir a los demás. Su aliento olía a vino, menta y mentiras. Sus ojos tenían esa mirada preocupada que probablemente había practicado frente al espejo, esa que decía, soy una esposa cariñosa que se preocupa por su marido, pero que en realidad significaba, por favor, sigue con esta farsa para que no quede mal delante de mi familia. Perfecto, dije,
sonriéndole con toda la sonrisa del mundo. Una sonrisa que probablemente parecía sincera para los demás, pero que ella debería haber reconocido como peligrosa si se hubiera fijado en quién era yo en realidad en lugar de en quién había decidido que era. ¿Cuánto he aprendido esta noche? Esto es increíblemente instructivo. Siento que estoy recibiendo una clase magistral sobre dinámica familiar. Ella me devolvió la sonrisa, aliviada, probablemente pensando que me refería a que estaba aprendiendo sobre la cultura árabe o las tradiciones de Oriente Medio, o cómo apreciar adecuadamente los 17 platos diferentes que habían pedido sin mi opinión. Ella creía que hablaba de ampliar mis horizontes culturales, de integrarme más en su mundo, de comprender la hermosa complejidad de su herencia. En realidad, lo que quería decir era que estaba aprendiendo sobre la traición. Estaba aprendiendo exactamente cuánto poco respeto me tenía mi propia esposa. Estaba descubriendo la profundidad del desdén de su familia y las maneras específicas en que habían construido su pequeña historia sobre la pobre e ingenua estadounidense que, de alguna forma, había engañado a su hija para casarse con ella. Estaba descubriendo quiénes eran realmente esas personas cuando creían que yo no podía comprenderlas. Y déjenme decirles, fue una lección mucho más valiosa que cualquier escuela de negocios. El tío Mahmoud, ya con su quinta copa de vino y alzando la voz cada vez más, empezó a contar una historia sobre un negocio que había cerrado en los 90 y que, según él, demostraba que los árabes eran mejores negociadores que los occidentales. Era la típica historia que cuentan los viejos en las cenas, llena de autobombo y con una memoria muy manipulada, donde cada detalle había sido pulido a lo largo de los años hasta que apenas se parecía a lo que realmente había pasado. Todos asentían cortésmente, porque eso es lo que se hace cuando los tíos borrachos cuentan historias, incluso cuando esas historias son intentos apenas disimulados de recordar a todos en la mesa la superioridad inherente de su cultura sobre la mía. El tío Mahmoud sube al escenario con un clásico relato de sus en mis tiempos. Continué con mi monólogo interior. Se está entregando por completo a esta actuación. Probablemente alguien debería frenarlo pronto, pero eso implicaría reconocer que ya lleva 3 copas de más. La familia prefiere ignorarlo, ya que es su tradición. Un primo al que vi solo 2 veces y cuyo nombre estaba casi seguro que empezaba con A o quizá con H. Los nombres árabes empezaron a confundirse después de que te presentaran a 47 parientes en un fin de semana de boda. Hicieras un chiste sobre cómo los estadounidenses creen que el fútbol americano es algo que se juega con las manos, y todos se rieran como si fuera la cumbre del humor observacional. Fue un humor fácil, de esos estereotipos culturales a los que recurre la gente cuando no se les ocurre nada ingenioso que decir. Pero funcionó porque yo estaba allí, la víctima perfecta, el espécimen estadounidense del que podían burlarse sin cesar. Me reí con ellos, porque eso es lo que haría cualquier marido estadounidense sencillo. Volví a levantar mi copa, porque al parecer esta noche se trataba de brindar por mi propia humillación. Asentí, sonreí e interpreté mi papel a la perfección, como un actor que llevaba 2 años ensayando y por fin estaba listo para el estreno. Lo bueno de que te subestimen es que te da tiempo. Tiempo para observar. Hora de planear. Hora de observar cómo todos revelan su verdadera identidad mientras creen que eres demasiado despistado para darte cuenta. Después del postre, una elaborada presentación que probablemente costó más por metro cuadrado que el oro, con un camarero describiendo cada capa como si narrara un documental sobre maravillas arquitectónicas. La conversación pasó de las bromas familiares a los negocios. Era el momento que esperaba, el punto de inflexión donde la cena teatro se convertía en algo infinitamente más interesante. Kareem, que había permanecido bastante callado durante la mayor parte de la comida, se enderezó un poco y se lanzó a hablar de lo que claramente era su tema favorito. Él mismo y su increíblemente exitoso imperio de la construcción, que se expandía a un ritmo vertiginoso. Empezó a hablar de un nuevo proyecto, un enorme acuerdo de desarrollo que se iniciaría en 6 meses, con alianzas en varios países y que generaría ingresos que harían que mi sueldo pareciera una minucia. Su voz adquirió ese tono particular que tienen los hombres exitosos al hablar de sus logros, segura, mesurada, con una pizca de falsa modestia que disimulaba su arrogancia. Toda la mesa se inclinó hacia el porqué, cuando Kareem hablaba de negocios, todos escuchaban. Era como presenciar una clase magistral, captando la atención de todos, y tuve que admitir, a regañadientes, que el hombre sabía cómo desenvolverse en una reunión. Hemos estado negociando con un nuevo socio estadounidense, dijo,
haciendo girar su copa de vino con ese aire pretencioso que tienen quienes quieren demostrar que entienden de vinos. Una empresa muy prometedora. Gestionan contratos internacionales, tienen excelentes contactos en Oriente Medio y saben cómo desenvolverse en las complejidades culturales que influyen en el éxito o el fracaso de estos acuerdos. A diferencia de la mayoría de las empresas estadounidenses que llegan pensando que pueden simplemente imponer su forma de hacer negocios y esperar que todos se adapten. Asentí con la cabeza, manteniendo una expresión de cortés interés, como si simplemente me alegrara de participar en la conversación de adultos. Por dentro, sin embargo, sonreía de oreja a oreja, como el gato de Cheshire que acaba de comerse al canario y está a punto de pedir más. Porque aquí estaba la clave que nadie en esta mesa conocía. La deliciosa ironía que estaba a punto de hacer que las últimas 2 horas de sutil humillación valieran la pena por completo. Ese nuevo socio estadounidense del que Karen presumía. Esa prometedora firma con excelentes contactos y comprensión cultural. Sí, esa era mi empresa, mi firma, en la que había trabajado durante 8 años. La que ayudé a convertir en una potencia internacional, donde no era un simple empleado de nivel medio, sino que dirigía toda la división de Oriente Medio. Leila le había ido dando detalles de mi vida profesional a cuentagotas durante los últimos 2 años. Fragmentos cuidadosamente editados que nunca llegaban a conformar una imagen completa. Le había mencionado que trabajaba en negocios internacionales, que hacía consultoría y que viajaba ocasionalmente por trabajo. Lo que nunca había hecho era explicarme a qué me dedicaba, dónde trabajaba, ni que la empresa de su padre llevaba casi 6 meses cortejando a mi firma, enviando propuesta tras propuesta, cada vez más desesperados por conseguir esta colaboración, ya que les abriría puertas que ni siquiera el poderoso imperio de la construcción Al-Sayed podía derribar por sí solo. El consultor que enviaron era impresionante, continuó Karen, disfrutando claramente de la atención de todos. Inteligente, conocía el mercado y hablaba un árabe perfecto. Por fin, un estadounidense que se ha informado bien. Nos reuniremos de nuevo la semana que viene para ultimar los detalles. Esta alianza podría triplicar nuestra presencia internacional en 2 años. Omar intervino, como era de esperar, añadiendo algo sobre lo raro que era encontrar socios comerciales estadounidenses que realmente respetaran la cultura empresarial de Oriente Medio en lugar de simplemente derrochar dinero esperando resultados. Rafika sintió con aire de sabiduría, como si supiera de qué hablaba, y los primos emitieron los típicos sonidos de admiración, como suele ocurrir cuando el patriarca describe su última conquista. Yo me limité a sentarme allí, con el rostro impasible, asintiendo como si estuviera aprendiendo algo nuevo y fascinante sobre el apasionante mundo de los contratos internacionales de construcción. Suena increíble, dije en inglés, controlando mi tono para sonar impresionado pero no demasiado interesado, como alguien que intenta seguir una conversación un poco complicada. Debes estar muy orgulloso de haber cerrado este trato. Es lo que hacemos, dijo Karen con una falsa modestia que no engañaba a nadie. Cultivar relaciones, crear oportunidades, expandir el legado familiar. Esta empresa estadounidense entiende que, en nuestra región, los negocios van más allá de contratos y cifras. Se basan en la confianza, el respeto y la comprensión cultural. La ironía era tan evidente que se podía cortar con un cuchillo y servir junto al baklava carísimo. Ahí estaba mi suegro explicándome la importancia de la comprensión cultural, sentado frente a un yerno al que toda su familia había ridiculizado esa misma noche por su supuesta ignorancia cultural. Ahí estaba un hombre presumiendo de haber encontrado una pareja estadounidense que lo entendía, mientras permanecía completamente ajeno al hecho de que su hija se había casado con alguien que llevaba años desenvolviéndose con éxito en el mundo empresarial de Oriente Medio. Quise reír. Quise ponerme de pie y hacer una reverencia. Quise congelar ese momento y enmarcarlo porque la escena era tan perfecta que parecía sacada de una película. Pero no lo hice. En vez de eso, tomé otro sorbo de vino, ese vino caro que aún estaba pagando, y formulé preguntas inocuas que me hacían parecer interesada pero ignorante. ¿En qué tipo de proyectos trabajarán? ¿Y cuánto tiempo suelen tardar en desarrollarse estas alianzas internacionales? El tipo de preguntas que haría alguien que no supiera nada de negocios internacionales. De esas que hacen que todos en la mesa se sientan inteligentes por saber más que yo. Samira comentó lo maravilloso que debía ser trabajar con gente competente, lanzándome una mirada significativa que sugería que yo no pertenecía a esa categoría.
Los primos intercambiaron miradas que indicaban que se alegraban de que Kareem hubiera encontrado un socio comercial adecuado en lugar de tener que recurrir a contactos familiares para llegar a alguien como yo. Leila me apretó la mano de nuevo, probablemente pensando que me apoyaba, probablemente sintiendo un poco de lástima de que su impresionante padre hablara de cosas que escapaban a mí. Simple comprensión estadounidense. Para cuando llegó la cuenta, y sí, la pagué, los $347 íntegros, más la propina. Porque al parecer las burlas tienen un coste adicional, todo estaba listo, la ironía a flor de piel. Kareem tenía programada una reunión importantísima con mi empresa la semana siguiente, una reunión en la que se sentaría con el consultor senior con el que había estado tratando. El que hablaba un árabe perfecto, entendía el mercado y tanto le había impresionado. Ese consultor era yo. Yo era la persona con la que había estado negociando, a quien su empresa había estado enviando correos electrónicos cada vez más insistentes, quien tenía la llave para que este acuerdo se concretara. Y la semana siguiente, cuando entrara en esa sala de conferencias esperando cerrar el acuerdo que triplicaría su presencia internacional, se llevaría una sorpresa que haría que la conversación de esta noche pareciera una simple charla. Asentí mientras Kareem hablaba de las proyecciones de ingresos, la expansión del mercado y el brillante futuro que les esperaba. Sonreí cuando Samira hizo otro comentario sobre la importancia de rodearse de gente capaz. Les agradecí a todos la maravillosa velada al levantarnos para marcharnos, porque ante todo soy educada, incluso cuando mentalmente planeaba la jugada maestra más satisfactoria de mi carrera. Claro, cuéntame más sobre este brillante consultor extranjero, pensé mientras salíamos del restaurante rosa de Damasco al fresco de la noche. Cuéntame todo lo impresionante que es, lo culto que es, lo inteligente que es. He oído que es encantador, multilingüe y justo el tipo de socio que tu empresa necesita urgentemente. Para cuando le entregué mi ticket del valet parking al empleado, todo estaba listo. Ya había terminado de fingir ser el adorno silencioso de mi propia burla. La semana que viene iba a ser muy interesante. Empezó poco a poco, como la mayoría de las revoluciones, no con una explosión, sino con un susurro cuidadosamente calculado que se convertiría en un rugido. Estábamos disfrutando de un café turco que había aparecido sin que nadie lo pidiera, porque al parecer en los restaurantes elegantes te siguen sirviendo cosas hasta que te vas o te quedas sin blanca. La conversación había pasado de los triunfos empresariales de Kareem a chismes familiares más mundanos. ¿Quién se casaba? ¿Qué hijo había entrado en qué universidad? Las típicas conversaciones familiares cuando ya no se les ocurren más formas de insultar sutilmente al extranjero de la mesa. Escuchaba a medias, archivando todo mentalmente, cuando Samira decidió lanzar una última puya antes de que terminara la velada. Le dijo algo en árabe a Leila, lo suficientemente alto para que todos la oyeran, pero con ese tono teatral que dejaba claro que quería público. Tendrás que entrenarlo bien, dijo, usando una palabra que normalmente se reserva para enseñarle a un perro a sentarse o a un niño a ir al baño. Los hombres no nacen sabiendo cómo ser buenos maridos. Se necesita paciencia y una guía firme. Mi madre prácticamente tuvo que reconstruir a tu padre desde cero cuando nos casamos. Se rió, con esa risa tintineante que las mujeres adineradas perfeccionan tras años de almuerzos benéficos y reuniones sociales. Y todos en la mesa se unieron a ella, porque cuando Samira contaba un chiste, todos reían, aunque no fuera gracioso. Eso fue todo. Ese fue el momento. La gota que colmó el vaso, o en este caso, rompió el último hilo de paciencia que mantenía en pie mi fachada cuidadosamente construida. 2 años mordiéndome la lengua. 2 años haciéndome la tonta. 2 años dejándoles creer que yo era una especie de proyecto que necesitaba ser arreglado. Una materia prima en bruto que Leila, con gran nobleza, estaba moldeando hasta convertirla en un ser humano aceptable. Había terminado. Me reí. No una risa fingida, ni una risita educada, sino una risa real y genuina que surgió de lo más profundo de mi pecho, y que probablemente sonó un poco desquiciada porque en ese momento me sentía un poco desquiciada, pero de la mejor manera posible. Esa sensación de nerviosismo que sientes justo antes de hacer algo que llevas meses planeando y que no te puedes creer que de verdad vayas a hacer. Y entonces le respondí. En árabe. Un árabe perfecto, fluido y sin acento, como el de alguien criado en Damasco, Beirut o cualquier otra gran ciudad donde el idioma fluye como música. Sabes, Samira, dije,
viendo cómo su rostro se congelaba a mitad de una sonrisa, como si alguien hubiera pausado un vídeo. La verdad es que creo que me ha ido bastante bien sin clases, aunque agradezco tu preocupación por mi progreso. Se hizo un silencio en la mesa. No me refiero a esa pausa cortés y momentánea que surge naturalmente en una conversación cuando alguien dice algo inesperado. Me refiero a ese silencio que invade una habitación como un tsunami, ese en el que se oye el zumbido del aire acondicionado, el tic-tac de un reloj y cómo el cerebro de todos se bloquea simultáneamente al intentar procesar lo que acaba de suceder. Los tenedores se quedaron suspendidos en el aire, flotando sobre los platos como si hubieran olvidado su función. Las copas de vino se detuvieron a medio camino de la boca. Alguien, creo que fue uno de los primos, soltó un grito ahogado, lo cual habría sido gracioso si la situación no fuera ya tan cómica. Omar se atragantó con el agua, literalmente se atragantó, y le salió líquido por la nariz de una forma que le habría resultado embarazosa si no hubiera estado tan ocupado, poniendo cara de haber visto un fantasma. Rafik se quedó boquiabierto, con la boca abierta en forma de O, y su habitual expresión de suficiencia había sido sustituida por la de un ordenador intentando procesar información para la que no estaba programado. Kareem se limitó a mirarme, su expresión oscilando entre la confusión, la sorpresa y algo que podría haber sido respeto o quizás horror. Sinceramente, era difícil distinguirlo. El rostro de Laila palideció de verdad, como si le hubieran drenado el color de la piel. Su mano, que aún sostenía la mía bajo la mesa, se aflojó por completo. ¿Qué? Empezó a hablar en inglés, luego se corrigió, volvió a empezar, y luego se detuvo del todo porque, al parecer, su cerebro se había apagado por completo y se había reiniciado en modo seguro. Le sonreí, la misma sonrisa cortés que había lucido toda la noche, solo que ahora tenía un matiz cortante. Sorpresa, Abibdi, dije, usando el término cariñoso árabe con la dulzura justa para que resultara hiriente. Perdón, creí que ya éramos todos multilingües. ¿No es eso lo que valora tu familia? ¿Comprensión cultural? ¿Comunicación? Le di un sorbo a mi café turco, que la verdad estaba bastante bueno. Un aplauso para el Damascus Rose por al menos acertar con eso. Dejé que el silencio se prolongara unos segundos más, porque el timín lo es todo en la comedia, y este era el mejor momento cómico de mi vida. Entonces me recliné en la silla, completamente relajado, y decidí meterme de lleno en el papel. ¿Les traduzco a todos la conversación de las últimas 2 horas? Pregunté a la mesa, aún en árabe, con un tono coloquial como si les estuviera explicando el argumento de una película que se habían perdido. Tomé apuntes excelentes. Por ejemplo, Omar, dijiste hace unos 45 minutos que los estadounidenses tienen la ética laboral de adolescentes perezosos. Curiosa observación de alguien que llegó 1 hora tarde a la fiesta de cumpleaños de su padre el mes pasado porque no sabía qué reloj ponerse. La cara de Omar se puso roja, no rosada, ni sonrojada, sino roja como un tomate que se ha dejado demasiado tiempo al sol. Y Rafik, continué, volviéndome hacia el hermano menor, que parecía querer esconderse debajo de la mesa y desaparecer. Tu explicación sobre criptomonedas fue adorable, pero confundiste blockchain con cifrado básico unas 17 veces. No te corregí porque verte explicar con tanta seguridad, aunque de forma incorrecta, fue más entretenido que cualquier cosa en Netflix este mes. Rafik emitió un sonido como el de un animalito herido. Fue glorioso. Samira, dije, volviéndome hacia mi suegra, que parecía haber presenciado el apocalipsis y no sabía cómo reaccionar, mencionaste que necesitaba recibir la formación adecuada. La verdad es que lo agradecí mucho. Es bueno saber que, después de 8 años dirigiendo con éxito operaciones comerciales internacionales en Oriente Medio, negociando contratos multimillonarios en árabe y gestionando equipos en 3 continentes, aún puedo mejorar. Nunca se deja de aprender, ¿verdad? Eso es lo que hace la vida interesante. Tomé otro sorbo de café y me giré hacia Leila, que había pasado de estar pálida a tener un tono verdoso, como si estuviera a punto de vomitar allí mismo, en la mesa. Y cariño, dije, volviendo al inglés para esta parte porque quería que entendiera cada palabra con absoluta claridad. Le dijiste a tu familia que yo era dulce pero sencilla, que necesitaba que me explicaran las cosas despacio. Esa fue mi parte favorita de la noche, de verdad. Fue muy reconfortante escuchar lo que tu familia piensa de mí, pero aún más escuchar que estabas de acuerdo con ellos.
El silencio era tan absoluto que se podía oír caer un alfiler en el aparcamiento. Todos miraban fijamente, a mí, entre ellos, a Leila, a sus platos, a cualquier cosa que pudiera ofrecerles una vía de escape de la bomba atómica que acababa de estallar en medio de su agradable cena familiar. Entonces apareció el camarero, pobrecito, probablemente intuyendo la tensión que se palpaba en el ambiente. Se acercó a nuestra mesa con cautela, como quien se acerca a un artefacto explosivo. ¿Está todo bien? Preguntó en inglés, mirando alternativamente mi rostro y los rostros atónitos de los demás comensales. Me giré hacia él y sonreí, volviendo al árabe con naturalidad. Todo está perfecto, dije. La mejor cena que he tenido en meses. Muy instructiva. Los ojos del camarero se abrieron ligeramente. Entonces, y juro que esto hizo que toda la velada valiera la pena, se inclinó un poco y susurró en árabe. Señor, eso fue hermoso. Los he estado viendo burlarse de usted toda la noche. Bien hecho. Leila intentó enmendar la situación de inmediato, como era de esperar. Cambiar al inglés, como si fuera a cambiar de idioma. De alguna manera reiniciaría la conversación y desharía los últimos 5 minutos de verdades explosivas que les había soltado a toda su familia. Está bromeando, dijo, con la voz un poco más aguda de lo normal. Esa señal inequívoca de que estaba entrando en pánico y tratando desesperadamente de disimularlo. Se rió, pero la risa le salió fatal. Un sonido estrangulado y artificial, como el que emitiría una hiena moribunda si las hienas pudieran sentir vergüenza social. Aprendió algunas frases para sorprendernos. ¿No es adorable? Ha estado practicando. Unas cuantas frases. Unas cuantas frases. Qué descaro el de esta mujer al sentarse aquí, después de que yo acabara de dar un resumen perfectamente conjugado y idiomáticamente correcto de los acontecimientos de la noche en árabe, que haría llorar de alegría a un profesor de lingüística, e intentar convencer a todo el mundo de que me había aprendido de memoria algunas cosas básicas para turistas. ¿Cómo dónde está el baño y cuánto cuesta esto? Tuve que admirar su compromiso con la narrativa, incluso cuando el barco se hundía y la orquesta recogía sus instrumentos. Asentí con entusiasmo, siguiéndoles el juego durante 3 segundos exactos antes de torpedear por completo su intento de rescate. Sin duda. Lo dije en árabe, luego cambié al inglés. Solo unas pocas frases. Como la frase para decir, tu marido es dulce pero sencillo. O la frase que significa, los estadounidenses no entienden la comida de verdad. O mi favorita, la frase que significa, solo somos amables con él porque no nos queda otra. Sí, acabo de adoptar esas expresiones coloquiales del día a día. Cosas muy básicas. Kareem se aclaró la garganta. Ese sonido profundo y retumbante que hacen los hombres poderosos cuando intentan recuperar el control de una situación que se les ha ido completamente de las manos. Se enderezó en la silla y se ajustó el reloj caro. Un tic nervioso. Había notado que lo hacía siempre que se sentía incómodo y me miraba con una expresión que intentaba parecer autoritaria, pero que en realidad reflejaba confusión. ¿Entiendes árabe?, preguntó, como si aún estuviera asimilando la información. Como si su cerebro repasara cada cena familiar. Cada conversación. He estado reevaluando cada comentario casual de los últimos 2 años y recalculando el daño. Desde antes de que tu hija aprendiera a fingir empatía, dije cortésmente, manteniendo un tono coloquial y agradable, como si estuviéramos hablando del tiempo y no lanzándole un ataque verbal. Viví en Dubái durante 6 años gestionando contratos corporativos. Trabajé con clientes de Arabia Saudita, Líbano, Jordania y los Emiratos Árabes Unidos. Se aprende el idioma bastante rápido cuando tu trabajo depende de ello. También ayuda mucho respetar la cultura lo suficiente como para dedicarle tiempo a aprenderla bien, en lugar de simplemente asumir que todos deberían adaptarse a ti. La puya flotaba en el aire, delicadamente envuelta en cortesía, pero lo suficientemente afilada como para herir. Kareem había hecho comentarios durante toda la velada sobre los empresarios estadounidenses que esperaban que todo el mundo hablara inglés, que no se molestaban en aprender las costumbres locales, que trataban los negocios internacionales como si pudieran exportar la cultura corporativa estadounidense al por mayor. Y ahí estaba yo, el yerno estadounidense al que había estado menospreciando. Le hice notar que yo había hecho precisamente lo que él decía valorar mientras estaba demasiado ocupado.
juzgándome como para darse cuenta. Más silencio. Un silencio que, de alguna manera, resuena más fuerte que cualquier conversación. El sonido colectivo de cada persona en la mesa repasaba mentalmente cada palabra que me habían dicho en los últimos 2 años, muriéndose por dentro. Omar miraba su plato como si éste le ofreciera una vía de escape. Rafik tenía el móvil en la mano, probablemente escribiéndole a alguien sobre este desastre o quizás simplemente buscando algo, lo que fuera, que hacer con las manos sin mirarme. Las primas guardaron silencio. Su diversión inicial se había transformado en vergüenza ajena y en la creciente comprensión de que todas habían participado en la burla de alguien que había entendido cada palabra. Samira fue la primera en recuperarse, porque las mujeres poderosas no conservan su poder derrumbándose en público. Enderezó los hombros, tomó un delicado sorbo de café e intentó adoptar una actitud amable. Bueno, dijo, cambiando al inglés con esa sonrisa diplomática que seguramente obraba maravillas en eventos benéficos y almuerzos sociales, esto es sin duda inesperado. Si hubiéramos sabido que hablabas árabe, habríamos sido más amables. Interrumpí, aún sonriendo amablemente. Fue más respetuoso. Me preguntó por mi trabajo en lugar de asumir que era una especie de vago desempleado que había tenido suerte. ¿Con su hija? Sí, probablemente. De eso se trata, ¿no? Solo eres amable con quienes crees que merecen serlo. A los demás se les presenta el espectáculo, el desdén cortés, los sutiles insultos disfrazados de preocupación. En ese momento, la tensión era palpable, como un postre. Era densa, de esa incomodidad que se te mete hasta los huesos y te hace querer salir corriendo de tu propia piel. El camarero que antes me había susurrado su aprobación rondaba cerca de la cocina, claramente divertido pero intentando disimularlo. Otro camarero pasó junto a nuestra mesa. Nos echó un vistazo a las caras y enseguida se dirigió a otra parte del restaurante, como si hubiera presentido el peligro. Entonces hice algo que había planeado para ese preciso instante. Hice sonar mi copa, esa misma copa de vino tan cara que había sido testigo de la sutil burla y el despilfarro de dinero de la noche. El sonido resonó claro y brillante en el silencio, y todas las miradas se posaron en mí como si fuera a brindar en una boda, solo que esto se parecía más a un funeral por sus suposiciones y mi paciencia. Por la familia, dije, alzando mi copa y mirando fijamente a cada persona en la mesa, estableciendo contacto visual, sosteniendo la mirada el tiempo justo para incomodarlas. Y por las sorpresas, por lo inesperado, por las cosas que no vemos venir porque estamos demasiado ocupados creyendo que lo tenemos todo bajo control. Por la subestimación, la ironía y la hermosa y poética justicia de la realidad, que nos frena en nuestra arrogancia. Di un largo sorbo, observándolos por encima del borde de mi vaso. Nadie se unió al brindis. Nadie alzó su copa ni brindó, ni hizo ninguna de las típicas cosas que se hacen al brindar. Se quedaron allí, inmóviles, como si mis palabras los hubiera convertido en estatuas. Además, añadí, dejando mi copa con un suave tintineo, a la traducción. Traducción auténtica. No la versión selectiva y editada que te hace sentir mejor con tus prejuicios, sino la real, honesta, palabra por palabra, que te muestra cómo son realmente las personas cuando creen que no las entiendes. De repente, la mitad de la mesa encontró razones de peso para revisar sus teléfonos. Mensajes urgentes que requerían respuesta inmediata. Correos electrónicos importantes que no podían esperar. Noticias de última hora que exigían toda su atención en ese preciso instante. Era como presenciar una rutina de natación sincronizada de evasión. Todos se movían en perfecta armonía hacia sus dispositivos, sus bolsos, sus carteras. A cualquier lugar menos a esta conversación. Omar murmuró algo sobre tener que irse temprano a una reunión al día siguiente, a las 9 de la noche del viernes. Una reunión que, obviamente, no iba a celebrarse, pero nadie le dijo nada porque todos agradecían cualquier excusa para terminar la cena. Rafik asintió de inmediato. También tenía algo temprano, quizá un grupo de estudio o algo con amigos. Sin duda, una razón válida para irse en ese momento. Los primos empezaron a recoger bolsos y chaquetas con la eficiencia de quienes evacúan un edificio tras una alarma de incendios. Samira mantuvo la compostura, pero no dejaba de mirar a su marido con una expresión que gritaba, «¡Haz algo!». Mientras tanto, Karen permanecía sentado,
Con la misma expresión que un hombre que se da cuenta de que ha estado jugando al ajedrez contra alguien que creía que jugaba a las damas y que le han dado jaque mate en 4 jugadas. ¿Y Laila? Laila simplemente se quedó sentada a mi lado, sin tomarme de la mano, con el rostro cambiando de expresión a la velocidad de una máquina tragaperras. Conmoción, vergüenza, ira, pánico y algo más que no lograba identificar. ¿Respeto? ¿Miedo? Quizás simplemente la creciente comprensión de que el hombre con quien se había casado y al que consideraba manejable acababa de revelarse como algo completamente distinto. Pedí la cuenta porque no soy un monstruo y dije que yo pagaría la cena. $347 de humillación meticulosamente documentada, ahora con el valor añadido de ser el dinero más satisfactorio que jamás había gastado. La mañana siguiente llegó con la sutileza de un martillazo en la cara. Me desperté con 17 llamadas perdidas de Laila, que había pasado la noche en casa de sus padres después de que nuestro silencioso y tenso viaje en coche a casa terminara con ella cogiendo una bolsa de viaje y marchándose sin decir palabra. Y un mensaje de mi asistente que decía: Kareem Al-Sayed está en el vestíbulo. Dice que tiene una cita a las 9, tu calendario no muestra nada. Me quedé mirando el mensaje durante 30 segundos, y luego me eché a reír. Una risa que probablemente habría preocupado a cualquiera que la hubiera oído. Una risa que surge de la más pura ironía cósmica. Porque esto es lo que Kareem aún no sabía. Lo que estaba a punto de descubrir en aproximadamente 45 minutos. Cuando entrara en nuestra sala de conferencias esperando reunirse con el impresionante consultor estadounidense, al que llevaba 6 meses intentando convencer. Ese consultor era yo. La reunión que creía haber programado era con Michael Chon, director senior de operaciones para Oriente Medio, lo cual era técnicamente correcto, ya que ese era mi nombre completo y cargo, pero Laila solo me llamaba Mike en reuniones familiares, y al parecer nadie se había molestado en relacionar a Mike, el esposo de Laila, con Michael Chon, quien negocia nuestro mayor acuerdo internacional. Me tomé mi tiempo para prepararme, porque la puntualidad es importante, pero también lo es la sincronización perfecta. Me puse mi mejor traje, el Tom Ford gris oscuro que reservaba para reuniones importantes con clientes y ocasiones en las que necesitaba proyectar. Soy más exitoso de lo que crees. Me anudé la corbata con sumo cuidado. Elegí los gemelos que había comprado en Dubái en una joyería cerca del Burj Khalifa y me aseguré de que cada detalle fuera perfecto. Si vas a destruir la imagen que alguien tiene de ti, mejor hacerlo con estilo. Cuando entré al vestíbulo a las 8:57, Kareem estaba sentado en uno de nuestros lujosos sillones de cuero, mirando su teléfono con la despreocupada seguridad de quien cree estar a punto de cerrar el trato de su vida. Llevaba un traje que debía costar unos $5.000. Sus zapatos brillaban como un espejo y emanaba ese aura de éxito y poder propia de décadas siendo la persona más importante en cada lugar que visita. Levantó la vista cuando me acerqué y observé cómo su expresión pasaba de la confusión al reconocimiento, y luego a algo cercano al horror cuando empezó a comprender la situación. Mike, dijo, poniéndose de pie automáticamente porque los buenos modales están profundamente arraigados incluso cuando uno está aturdido. ¿Qué haces? ¿Trabajas aquí? ¿Trabajas aquí?, repetí, dejando la pregunta en el aire un instante antes de sonreír. Kareem, no trabajo aquí. Dirijo toda la división de Oriente Medio. La mitad de los últimos 3 años. Antes de eso, pasé 6 años en Dubái consolidando nuestra presencia en los estados del Golfo. Pero sí, supongo que trabajar aquí es técnicamente correcto, aunque un tanto reduccionista. Lo observé procesar la información. Vi cómo su cerebro intentaba conciliar la imagen del yerno sencillo que necesita que le expliquen las cosas con calma, con la del director senior de la firma con la que mi empresa anhela asociarse. Era como ver a alguien intentar resolver un cubo de Rubik bajo el agua. Teóricamente posible, pero claramente muy difícil. Usted es Michael Chun, dijo lentamente, como si estuviera probando las palabras. El consultor con el que hemos estado negociando. El que habla. Se detuvo, cerró los ojos un instante, y pude ver cómo todas las conversaciones de los últimos 6 meses se repetían en su cabeza con un nuevo contexto. ¿Árabe perfecto?, terminé por él. Sí. Segunda sorpresa. Bueno, técnicamente la número 1.5, ya que anoche fue el evento principal, pero ¿a quién le importa? Suban a la sala de conferencias. Tenemos mucho de qué hablar.
Lo acompañé hasta el ascensor, manteniendo una charla trivial sobre el clima y el tráfico, mientras él parecía un hombre camino a su propia ejecución. Al llegar al piso 23, lo llevé junto a mi asistente, quien me lanzó una mirada cómplice, pues llevaba conmigo el tiempo suficiente como para haber escuchado algunas historias sobre la familia política, y entramos en la sala de conferencias con vistas al horizonte de la ciudad. Era una sala imponente, diseñada para impresionar a los clientes y recordarles que nuestra firma era seria, exitosa y con la que no se debía jugar. Señalé una silla al otro lado de la mesa, frente a donde yo estaba sentado. El simbolismo era evidente. Esto ya no era una cena familiar. Esto era un asunto de negocios, y en los negocios, nos sentábamos en lados opuestos de la mesa porque teníamos intereses contrapuestos que debían negociarse. ¿Café? Pregunté, acercándome a la costosa máquina de espresso que teníamos en la esquina. Una italiana de primera línea, de esas que preparan un café con sabor a oro líquido y cuestan casi lo mismo. Es la misma máquina de la que tu familia se burló anoche en la cena, de hecho. La que Samira dijo que representaba todo lo malo de la cultura cafetera estadounidense, pero a mí me parece que hace un espresso excelente. De verdad, genuinamente excelente. Casi como si el progreso y la tradición pudieran coexistir si uno no es demasiado orgulloso como para apreciarlos. Karim abrió la boca, la cerró, la volvió a abrir. Michael, no lo sabía. Si hubiera sabido que tú eras, que yo era qué. Lo interrumpí, sirviendo 2 espressos con la soltura de alguien que ha preparado unas 10.000 tazas de café en esta máquina. ¿Que era competente, exitosa, realmente buena en mi trabajo? Que hablaba su idioma, entendía su cultura y había forjado una carrera precisamente en torno al tipo de relaciones comerciales internacionales que ustedes intentan establecer. Sí, no lo sabían porque nunca preguntaron. Simplemente lo dieron por sentado. Le serví el espresso, con una crema perfecta, a la temperatura ideal, ese tipo de café que inspira poesía a los entendidos, y me senté frente a él. Probablemente mejore, dije, haciéndome eco de mi comentario anterior, pero con un tono que dejaba claro que no era una sugerencia amistosa. Dio un sorbo automáticamente, y vi cómo su expresión cambiaba ligeramente porque, objetivamente, era un café realmente bueno. Está excelente, admitió en voz baja. Así es, estoy de acuerdo. Hablemos de negocios. Su empresa lleva 6 meses intentando establecer una alianza con nosotros. Quieren acceder a nuestra red de contactos europeos, a nuestros sistemas de gestión de proyectos y a nuestra reputación en los mercados en los que intentan entrar. Nos interesa su empresa porque tiene activos en regiones donde queremos expandirnos. Podría ser beneficioso para ambas partes. Hice hincapié en él, podría ser, y vi cómo captaba la implicación. Podría ser, repitió con cautela. Podría ser, confirmé. Mira, Karim, las alianzas comerciales internacionales requieren confianza, respeto y la seguridad de que ambas partes se valoran mutuamente y actuarán de buena fe. Y ahora, después de anoche, después de 2 años de cenas familiares donde toda tu familia, incluida mi esposa, me trató como si fuera una especie de proyecto de caridad que tenían que tolerar, me surgen serias dudas sobre si la familia Al-Sayid entiende el concepto de respeto. Intentó ser cortés, adoptando ese modo diplomático que usan los poderosos cuando se dan cuenta de que han cometido un error. Mike, por favor, entiende, no lo decíamos en serio, era solo una broma familiar, nada serio. Nada serio, repetí, dejando mi café expreso con sumo cuidado. Tu esposa sugirió que necesitaba formación. Tu hijo pasó la tarde explicándome cosas como si yo tuviera problemas de comprensión. Tu hija, mi esposa, le dijo a todo el mundo que yo era dulce pero sencilla. Y tú estabas ahí sentado, asintiendo, coincidiendo en que era una suerte haber encontrado un socio estadounidense de verdad que entendía la cultura, completamente ajeno al hecho de que estabas hablando de mí. Saqué una carpeta. La había preparado con antelación porque me gusta ser minucioso y la deslicé sobre la mesa. Estos son los términos del contrato que habíamos estado negociando. Fíjese en la estructura de precios, el cronograma y el acceso que ofrecíamos a nuestras redes europeas. Condiciones ventajosas, porque creíamos que su empresa sería un socio valioso. Tomó la carpeta, esperanzado, probablemente pensando que íbamos a entrar en materia. Esas condiciones ya no son válidas, dije tajantemente.
Su mano se detuvo a medio camino de la carpeta. Desde esta mañana, he suspendido indefinidamente las negociaciones sobre esta asociación. No está cancelado, está suspendido. Porque, a diferencia de tu familia, creo en darles a las personas oportunidades para demostrar que son mejores que sus peores momentos. Pero ahora mismo, Kareem, tu empresa nos necesita más de lo que nosotros te necesitamos a ti, y creo que ambos lo sabemos. Al mediodía, tras 2 horas de la reunión de negocios más incómoda de su vida, Kareem se marchó con la única promesa de que consideraría retomar las negociaciones después de un tiempo. Parecía envejecido, demacrado, como si le hubieran extraído el aire. Mi teléfono sonó 5 minutos después. Leila, dejé que saltara el contestador. Volvió a llamar. Contestador. A la tercera, respondí. ¿Por qué no me dijiste que hablabas árabe? Su voz temblaba, entre la ira y las lágrimas. Me reí, de verdad me reí, porque la pregunta era tan absurda que, al final, me pareció graciosa. ¿Por qué no te lo dije? Leila, ¿por qué no me dijiste que me respetabas? ¿Por qué no le contaste a tu familia quién era yo en realidad en lugar de dejar que me trataran como al tonto del pueblo durante 2 años? ¿Por qué no me defendiste ni una sola vez? Silencio al otro lado de la línea. Te diré por qué, continué. Porque nunca me preguntaste. Nunca te importó lo suficiente como para saber quién era yo realmente. Te casaste con la idea del marido americano, alguien seguro y manejable que no desafiara a tu familia ni a tu visión del mundo. Y cuando no encajé a la perfección en ese molde, simplemente me modificaste, me hiciste más pequeño, más simple, más conveniente. Eso no es justo, susurró ella. No, respondí. No lo es. Nada de esto es justo. Pero es honesto, algo que no puedo decir de los últimos 2 años de nuestro matrimonio. En una semana, el chisme se extendió por la comunidad árabe de nuestra ciudad más rápido de lo que alguien podría preguntar. En 3 dialectos diferentes, ¿has oído hablar del marido de Leila? Hablo de una velocidad vertiginosa, de esas que hacen palidecer de envidia a Twitter, propagándose por grupos familiares de WhatsApp, reuniones de amigas y redes profesionales como un virus contagioso del que nadie quería ser inmune. La historia se fue exagerando con cada repetición, claro, porque así funcionan los chismes. Es como el juego del teléfono descompuesto, donde cada uno le añade su toque dramático hasta que la verdad se convierte en leyenda y la leyenda en mito. Los hechos básicos, sin embargo, seguían siendo los mismos. El marido, que supuestamente no entendía árabe, no solo había comprendido cada palabra, sino que además había corregido la gramática de un jeque en una conferencia el martes siguiente. Y, por cierto, esto último no era una exageración. Me habían invitado a participar en un panel sobre prácticas comerciales internacionales y el jeque Abdullah al-Mansouri, de familia influyente y adinerada, de esos que esperan que sus palabras sean tomadas como si estuvieran grabadas en piedra, cometió un error gramatical mientras pontificaba sobre valores tradicionales. Nada grave, solo confundió la conjugación de los verbos, cambiando debemos preservar por debemos preservarnos a nosotros mismos, lo que hacía que toda su frase sobre patrimonio cultural sonara vagamente caníbal, si uno prestaba atención. Lo corregí, cortésmente, delante de unas 200 personas, con una sonrisa. La sala quedó en silencio. De pronto, alguien al fondo empezó a reír. Entonces, la mitad del público o bien intentaba no reírse o bien parecía absolutamente escandalizada de que alguien se hubiera atrevido a corregir a un jeque. El jeque Abdullah me miró fijamente durante un largo rato, y sinceramente pensé que haría que seguridad me escoltara fuera o que incluso me retaría a una especie de duelo de honor. En lugar de eso, empezó a reírse también, con una carcajada estruendosa que llenó la sala de conferencias, y dijo, por fin, un estadounidense que de verdad ha aprendido el idioma como es debido en vez de solo memorizar frases hechas. Deberíamos contratarte para que les enseñes a nuestros hijos. Aquella historia se extendió incluso más rápido que la revelación de la cena. De repente, ya no era solo el yerno que había sorprendido a todos. Era el estadounidense que había superado a los árabes en arabismo, el extranjero que dominaba el idioma mejor que algunos nativos, el tipo que había ocultado su competencia como un arma secreta y que finalmente la había desplegado con precisión quirúrgica. Los familiares de Leila alternaban entre disculparse y fingir admiración por mi misterio,
según su personalidad y el grado de culpa que sentían por los últimos 2 años. Su prima Nadia, o tal vez era Noor, aún no estaba del todo segura. Me envió un mensaje largo que básicamente decía: siempre supe que eras inteligente, solo seguía la corriente. Por favor, no me lo tengas en cuenta. Claro, por supuesto que sí. Omar intentó contactarme por LinkedIn, de entre todos los sitios, enviándome una solicitud de conexión con un mensaje sobre crear relaciones y avanzar profesionalmente, que ignoré porque soy rencorosa y también porque verlo retorcerse de frustración era más satisfactorio que cualquier oportunidad de networking profesional que pudiera ofrecerme. Una tarde, Rafik se presentó en mi oficina con cara de arrepentimiento y lo que parecía ser un whisky caro, a modo de gesto de paz. Mi asistente me avisó: hay un joven en el vestíbulo, borracho y arrepentido, dice que es tu cuñado. Le pedí que lo despidiera, pero agradecí el gesto. Al menos el chico tuvo la decencia de arrepentirse, aunque su forma de disculparse dejaba mucho que desear. Pero lo mejor de todo, la guinda del pastel de aquel domingo caótico, fue la respuesta de Samira. 3 días después de la cena, recibí una nota manuscrita en papel de carta de verdad, del Caro, con su monograma grabado en oro en la parte superior, porque hasta las disculpas debían tener cierta presentación. La letra era elegante, cuidada, de esa caligrafía que ya no se enseña, porque ahora todo el mundo escribe a máquina. Decía: querido Michael, solo bromeábamos en la cena. El humor familiar a veces se malinterpreta por quienes no están acostumbrados a nuestras costumbres. Esperamos que comprenda que no fue nuestra intención ofender. Un cordial saludo, Samira. Lo leí 3 veces y cada vez me impresionó más su descaro. Solo bromeábamos, pero quienes no están acostumbrados a nuestras costumbres nos malinterpretaron. La mujer, de alguna manera, logró disculparse insinuando que el problema radicaba en mi incapacidad para comprender su humor sofisticado, en lugar de, ya sabes, su campaña de 2 años de sutil falta de respeto. Era casi una obra de arte por su total falta de autocrítica. Respondí el mismo día, también con una nota manuscrita, porque si íbamos a ser quisquillosos, al menos háganlo con la estética. Mi letra no era tan elegante. Soy estadounidense, abandonamos la caligrafía más o menos cuando inventamos las computadoras, pero al menos la hice legible. Querida Samira, gracias por la aclaración. También estaba bromeando cuando dije que pagaría la cena. El humor familiar a veces se malinterpreta por quienes asumen que los demás no lo entienden. Espero que comprenda que no quise ofenderle cuando suspendí la propuesta comercial de su esposo. Un cordial saludo, Michael. Lo envié por mensajería, porque si va a armar un drama, mejor que sea uno completo. Mi asistente se lo tomó a broma. Te vas a ir al infierno, me dijo riéndose mientras contrataba el servicio de mensajería. Pero al menos tendrás buenas historias que contar. La suspensión de la propuesta comercial fue la medida extrema, lo que transformó este drama interpersonal en algo con consecuencias reales que afectaron sus finanzas. A las 24 horas de enviar esa nota, recibí llamadas de 3 familiares que de repente querían hablar sobre malentendidos y oportunidades de reconciliación. No disculpas, sino reconciliación, que diplomáticamente es diferente porque implica que ambas partes cometieron errores, en lugar de que una de ellas haya sido objetivamente terrible durante 2 años. No contesté esas llamadas. Estaba demasiado ocupado atendiendo el interés de otras empresas que se habían enterado de que el acuerdo con Al-Sayed se había caído y querían saber si buscábamos socios alternativos en la región. Resulta que suspender las negociaciones con una de las mayores constructoras de Oriente Medio te hace parecer un loco o un hombre de principios, y en los negocios, la gente respeta la integridad incluso cuando piensan que estás loco por rechazar dinero. Los socios de mi empresa convocaron una reunión para analizar la situación, ya que perder un acuerdo potencialmente lucrativo requiere una explicación. Les expliqué todo, las cenas familiares, la falta de respeto, el descubrimiento, el principio de no hacer negocios con quienes no te respetan. Anticipaba resistencia, tal vez cierta presión para reconsiderar la decisión por el bien de los resultados de la empresa. En cambio, nuestra socia principal, una mujer de 60 años llamada Margaret, que había cimentado su carrera en ser más inteligente y fuerte que todos los que la subestimaban, sonrió. Bien, dijo. No necesitamos clientes que piensen que estamos tan desesperados como para aceptar faltas de respeto. Hay muchas otras empresas en la región que nos tratarán como socios, no como simples herramientas.
Asegúrense de que esta historia se difunda. Que la gente sepa que tenemos estándares. Así lo hicimos. Nos aseguramos de que todo el sector supiera, mediante comunicados cuidadosamente redactados en publicaciones especializadas y conversaciones estratégicas, en eventos de networking, que Sanan Associates había suspendido las negociaciones con Al Sayed Construction debido a filosofías empresariales incompatibles y dudas sobre el respeto mutuo en la dinámica de la colaboración. En resumen, nos trataron fatal, así que nos retiramos. La reacción fue interesante. La mitad del sector pensó que estábamos locos por renunciar a tanto dinero por problemas personales. La otra mitad, la que de verdad importaba, nos respetó aún más por ello. Esa semana recibimos 3 nuevas consultas de clientes, empresas que mencionaron específicamente que apreciaban trabajar con firmas que mantenían la dignidad y los estándares. Mientras tanto, la empresa de Kareem comenzó una reestructuración. No públicamente, no de una manera que acaparara titulares, sino a través de las sutiles señales que la gente del sector percibe, proyectos retrasados, contratos renegociados, rumores sobre problemas de liquidez y planes de expansión en suspenso. Resulta que la arrogancia no es deducible de impuestos y el acceso al mercado europeo con el que contaban gracias a nuestra alianza no era fácil de reemplazar. Otras empresas estaban dispuestas a trabajar con ellos, claro, pero en condiciones menos favorables ahora que todos sabían que Al Sayed Construction había metido la pata en un acuerdo que debería haber sido un éxito seguro. Ojalá pudiera decir que me arrepiento. Ojalá pudiera alegar superioridad moral por no querer herir a la gente ni perjudicar sus negocios, o cualquier otro sentimiento noble que me hiciera parecer mejor persona. Pero, sinceramente, no me sentí mal, ni un poco. Llevaban 2 años haciéndome sentir inferior y ahora estaban aprendiendo que los actos tienen consecuencias, que las palabras importan y que no se puede simplemente disculparse para borrar una falta de respeto sistemática. Laila llamaba con menos frecuencia a medida que avanzaba la semana. Sus mensajes pasaban de la ira a la confusión, a algo que quizá fuera remordimiento genuino, pero que probablemente solo reflejaba pánico ante las consecuencias sociales. Sus amigos le hacían preguntas, su familia estaba en crisis. El negocio de su padre se había vuelto repentinamente incierto y su marido, aquel hombre dulce y sencillo que necesitaba que le explicaran las cosas con calma, se había convertido, de alguna manera, en el villano o el héroe, según a quien le preguntaras. No contesté la mayoría de sus llamadas, pero sí escuché los mensajes de voz, catalogándolos del mismo modo que catalogaba los insultos en la cena. Pruebas, documentación. Un registro de todo lo sucedido cuando la verdad salió a la luz y la fachada cuidadosamente construida de nuestro matrimonio se derrumbó como un castillo de arena con la marea alta. Un mes después, me encontré sentada en el mismo restaurante rosa de Damasco, con las mismas lámparas de araña brillantes, el mismo menú carísimo, los mismos suelos de mármol que reflejaban mi rostro como un espejo, preguntándome si había aprendido algo. Solo que esta vez el contexto era completamente distinto. Esta vez estaba aquí con mi equipo, 8 colegas de la firma que acabábamos de cerrar un importante acuerdo con una constructora turca que hacía que la sociedad Al Sayed pareciera poca cosa en comparación. Estábamos de celebración, de verdad, no fingiendo mientras nos burlábamos unos de otros en idiomas que suponíamos que los demás no entendían. Las risas en mi mesa eran sinceras, de esas que surgen entre personas que se aprecian de verdad y no están unidas por obligaciones, lazos familiares ni siglos de expectativas culturales sobre la lealtad familiar. Leila se había mudado de nuevo con sus padres 2 semanas después del incidente de la cena, empacando sus cosas mientras yo estaba en el trabajo, como si estuviera preparando una salida dramática que yo no presenciaría. Dejó una nota, porque al parecer ahora éramos una familia de notas, que decía algo sobre necesitar espacio y tiempo para pensar y descubrir quiénes éramos individualmente antes de poder ser pareja. En otras palabras, como en terapia corporativa, ¿qué significaba? No puedo soportar la vergüenza social de estar casada contigo ahora mismo. Llegaba a casa y me encontraba con armarios medio vacíos, sin artículos de aseo personal y un apartamento que de repente parecía más grande, más silencioso y, sinceramente, más tranquilo que en meses. No me resistí, no la llamé suplicando una reconciliación ni sugiriéndole terapia de pareja, ni nada de lo que se suele hacer para salvar matrimonios que probablemente no deberían salvarse. Simplemente contraté a una abogada, una buena, de esas que cobran por horas pero que saben lo que hacen, y empecé con los trámites, no por despecho, no por ira,
sino por la simple convicción de que no se puede construir una vida con alguien que, en el fondo, no te respeta. Y el respeto no se consigue con terapia, ni con el tiempo, ni con ilusiones. Los rumores, esa máquina inagotable de chismes, decían que la empresa de Kareem se estaba reestructurando, un eufemismo empresarial para decir que las cosas no iban bien y que estaban haciendo lo imposible para arreglarlo, antes de que todo el mundo se diera cuenta de lo mal que estaban. Por lo visto, la arrogancia no es deducible de impuestos. Ya había contado ese chiste antes, pero merecía la pena repetirlo porque la ironía era demasiado perfecta. La expansión europea que habían planeado, las alianzas internacionales de las que tanto presumían, la visión de convertir a Al Sayed Construction en un actor global, todo estaba en suspenso, retrasado, a la espera de las condiciones del mercado, lo que en realidad significaba a la espera de nuestra capacidad para encontrar a alguien dispuesto a trabajar con nosotros después de haber dilapidado nuestra oportunidad de colaboración más prometedora. Los proyectos se estaban renegociando en condiciones menos favorables. Los inversores hacían preguntas incómodas. La posición social de la familia, cuidadosamente cultivada durante décadas mediante matrimonios estratégicos, éxitos empresariales y donaciones a causas benéficas, se veía afectada por factores inesperados. Los rumores eran constantes, y lo que se decía no era nada halagador. Se comentaba sobre su falta de criterio. Se cuestionaba si los valores tradicionales de la familia los habían vuelto demasiado rígidos para adaptarse a las realidades empresariales modernas. Y se especulaba sobre la planificación de la sucesión cuando era evidente que la actual dirección no sabía interpretar a las personas lo suficiente como para no enemistarse con socios clave. Me había enterado por ahí, y cuando digo por ahí me refiero a mi asistente, que de alguna manera lo sabía todo de todos y probablemente trabajaba como agente de inteligencia, de que Samira estaba particularmente disgustada con toda la situación. Al parecer, les había dicho a varias amigas que yo había exagerado y me lo había tomado todo a pecho, y que claramente no entendía cómo funcionan las dinámicas familiares. La disonancia cognitiva era casi impresionante, incluso ahora, incluso después de todo. No terminaba de comprender que el problema no radicaba en mi comprensión de la dinámica familiar, sino en la incapacidad fundamental de su familia para tratarme como un ser humano digno de respeto básico. Cuando el camarero se acercó a nuestra mesa, no el mismo de aquella fatídica cena, sino alguien que claramente trabajaba allí con regularidad y que probablemente había oído las historias, me reconoció de inmediato. Sus ojos se iluminaron con ese brillo particular que tiene la gente cuando se topa con alguien que se ha convertido en una pequeña leyenda en su lugar de trabajo. Señor Chun, dijo con lo que parecía una calidez genuina, me alegra volver a verlo. La misma mesa de la última vez. Miré la mesa donde me había sentado con los Al Sayed, donde había sonreído durante 2 horas de sutil humillación mientras planeaba mi eventual revelación. En ese momento, la sala estaba ocupada por otro grupo familiar numeroso, que charlaba, reía y probablemente creaba sus propias dinámicas complejas de las que yo jamás me enteraría. Cambiar de tema, dije, señalando el lugar donde mi equipo ya estaba sentado cerca de las ventanas con vistas al horizonte de la ciudad. Pero gracias por preguntar. Asintió, comprendiendo más allá de las palabras, y me guió hasta donde mis compañeros ya disfrutaban de los aperitivos y discutían amigablemente sobre qué proyecto había sido más estresante. Así deberían ser las relaciones profesionales: respeto mutuo, comunicación honesta, la capacidad de discrepar sin faltar al respeto, y celebraciones sin indirectas ni sutiles recordatorios de tus limitaciones. Pedimos demasiada comida porque es lo que se hace cuando la empresa paga y acabas de cerrar un trato que garantiza empleo y bonos para todos durante un buen tiempo. La conversación fluyó con naturalidad, saltando del trabajo a la vida personal y a digresiones sobre cine, deportes y las mejores pizzerías de la ciudad. Nadie tenía que fingir. Nadie llevaba la cuenta. Nadie interpretaba lo que decían porque todos decían lo que pensaban desde el principio. Margaret, nuestra socia principal, que había apoyado mi decisión de retirarme del acuerdo con Al Sayed, alzó su copa cuando llegó el postre, otra vez, porque al parecer este restaurante tenía una temática. Por los principios, dijo, con una voz que transmitía la autoridad de 30 años de defender sus valores con firmeza. Por conocer tu propio valor y negarte a conformarte con menos. Por Michael, quien nos recordó a todos que algunos acuerdos no valen la pena, por muy buenos que parezcan sobre el papel. Todos alzaron sus copas, haciéndose eco del sentimiento, y yo sentí algo inesperado, satisfacción.
No felicidad propiamente dicha. Los trámites de divorcio y los dramas familiares no son felicidad, pero sí esa profunda sensación de estar en sintonía conmigo mismo, de haber actuado de acuerdo con mis valores incluso cuando me había costado algo. Esa sensación de saber que habías marcado un límite y lo habías mantenido. Levanté mi copa, mirando mi reflejo en la superficie pulida antes de girarme hacia mi equipo. Por comprender cada palabra. Dije, con una frase que tenía un peso que solo yo comprendía del todo, pero que todos podían apreciar en cierto modo. A fingir que no, el tiempo suficiente para ganar. A la paciencia, al momento oportuno y a la dulce satisfacción de demostrar que la gente se equivocaba en sus peores suposiciones. Bebimos, y el vino sabía mejor que en aquella desastrosa cena familiar. Mismo restaurante, misma carta de vinos, probablemente la misma añada, pero el contexto lo cambia todo. La victoria endulza todo, y esta fue una victoria, aunque viniera envuelta en la compleja situación de un matrimonio fracasado y una relación rota con mis suegros. Después de cenar, después de dividir la cuenta. Dividirla de verdad, como adultos razonables que no usan las transacciones financieras como juegos de poder. Me quedé de pie en la acera frente al Damascus Rose, mirando el edificio que había sido escenario tanto de mi humillación como de mi triunfo. Mi teléfono vibró. Otro mensaje de Laila, el tercero esta semana, preguntando si podíamos hablar de verdad, sobre lo que pasó y en qué nos equivocamos. Lo borré sin responder, porque ambos sabíamos dónde nos habíamos equivocado. Nos equivocamos cuando ella decidió que yo era un proyecto en lugar de una pareja. Nos equivocamos cuando le permití que se saliera con la suya durante 2 años. Nos equivocamos cuando ambos priorizamos la comodidad sobre la honestidad y el rendimiento sobre la autenticidad. Pero allí, en la acera, viendo a mis compañeros despedirse y volver a sus vidas, sentí algo que me había faltado durante meses: esperanza. No la esperanza de que las cosas funcionaran con Laila, eso ya era demasiado tarde, sino la esperanza de que el siguiente capítulo sería mejor, de haber aprendido algo de todo este lío. De no volver a fingir ser menos de lo que era solo para que alguien se sintiera cómodo. Saqué el móvil y abrí la aplicación de traducción, no porque la necesitara, sino porque el simbolismo me pareció acertado. Me escribí un mensaje en inglés, luego lo traduje al árabe y después de vuelta al inglés. La traducción era imperfecta, ligeramente errónea, el significado se alteraba con la doble conversión, igual que Laila había hecho con nuestra relación, filtrándolo todo a través de su perspectiva hasta que el significado original se perdía. Borré la traducción y escribí una nueva nota, esta vez solo en inglés, sencilla y directa, sobre nuevos comienzos, sobre la honestidad, sobre encontrar personas que no necesitan que te empequeñezcas para sentirse superiores. Luego, en un árabe perfecto, hablando solo conmigo misma en la tranquila brisa del atardecer, susurré, por los nuevos comienzos, y caminé hacia mi coche, hacia mi apartamento, más silencioso pero más honesto, hacia lo que viniera después en este capítulo de mi vida que estaba escribiendo para mí misma en lugar de que alguien más lo tradujera. La rosa de Damasco brillaba a mis espaldas, todo oro, mármol y ostentación. El escenario donde había interpretado mi mejor papel y ofrecido mi mejor actuación. Pero ya no quería fingir, ya no tenía que traducir entre lo que era y lo que la gente quería que fuera, ya no quería sentarme en mesas donde no era bienvenida. Era hora de buscar nuevas mesas, nuevos restaurantes, nuevos capítulos que no necesitaran subtítulos porque todos hablaran el mismo idioma de respeto mutuo y comunicación honesta. Era hora de construir una vida que no necesitara traducción.